Con el ex viceministro del Interior, el señor Ricardo Valdés, a quien hemos invitado para hablar sobre este tema, sobre este reportaje y sobre el ruleteo que se da mucho en la policía, sobre todo, y hoy, después de ya emitido este primer reportaje, me comentan, por ejemplo, en las zonas de frontera hay mucho ruleteo, ¿no? No solo de armas cortas, de armas de largo alcance. Estamos ya con el señor Ricardo Valdés, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su tiempo. Señor Valdés, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Bueno, primero preguntarle esto, ¿no? Se conocía, se sabía, es un secreto a voces que en la policía una mala práctica es esta de ruletear armas, pero genera cierta indignación saber que, por ejemplo, el arma del maldito Cris le fue decomisada y apareció en otro hecho delictivo pocos días después. ¿Cuál es el problema en esta cadena de custodia? El problema es la inmensa corrupción que hay en estos momentos dentro de la Policía Nacional. Así para decirlo directa y crudamente. No solamente tenemos el problema del ruleteo, sino también muchas veces se ha encontrado con que en las propias comisarías, que en principio tienen su zona de resguardo de armamento, en algunos casos, yo he sido testigo de uno de ellos hace años atrás, las comisarías alquilaban el armamento policial a delincuentes para que puedan cometer sus delitos. Ahora, este alquiler, obviamente, el armamento regresaba nuevamente a la comisaría. Este caso de ruleteo es también tremendamente serio. Y el informe que han preparado ustedes es un informe muy bueno, no solamente por la denuncia, sino porque además pone en evidencia algo que es sustancial. Es la falta de tecnología al interior de la policía para cruzar bases de datos. Es decir, ha quedado demostrado que los centros de peritaje de la Policía Nacional en Lima no coordinan entre sí y no comparten la base de datos. Entonces, a veces uno llega a sospechar de que esta inoperancia en lo que se refiere a la gestión tecnológica de la Policía Nacional responde a los intereses de manejarse con libertad en la venta o en el ruleteo del armamento. Eso es un tema que a mí me parece sustantivo, que además es, yo diría que un hallazgo tan importante como el hecho mismo del ruleteo, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener la gestión actual en, primero, convivir con un problema así tan grande, pero después en no mostrar una ruta hacia corregir? Un punto, bien decía usted, es esta falta de conexión entre las sedes de peritaje que hay solo en Lima Metropolitana. ¿No es increíble que no compartan información, no compartan servidores, no compartan comunicación fluida, que cada uno trabaje aislado? Pero ¿no le ha sorprendido la reacción del gobierno, digamos, como enterándose de un problema más, pero sin proyectar una solución o sin calcular todavía de qué se trata este asunto? Sí, me ha sorprendido el hecho de que el comandante general de la policía, que es quizá en donde se enfoca en estos momentos, porque es un hecho policial que además no es reciente, también es importante señalarlo, es estructural. La casuística que ustedes han presentado abarca los últimos 4 años, si no es un poco más inclusive, pero sí, me sorprende que no haya salido digamos, a decir: vamos a poner en práctica algún nivel de investigación interna, ya sea a través de la Inspectoría o de Asuntos Internos desde el Ministerio del Interior. Y por supuesto que también me sorprende el silencio del ministro, que usted es una persona que siempre está, digamos, a la vanguardia de los comentarios, ¿no? Pero claro, cuando son negativos, suele en este caso callar de mil maneras, ¿no? Claro, y ahora, ¿cuál puede ser también el rol de SUCAMEC aquí, no? Porque la verdad es que siendo el ente que regula, o por lo menos que otorga los permisos, algo más podría hacer SUCAMEC antes DISCAMEC. Finalmente allí también se cuestiona que mucha gente está, por ejemplo, comprando armas con el cuento de la caza y terminan esas armas reportándose como perdidas e ingresan al circuito ilegal. Otra dinámica de las armas en nuestro país, pero ¿qué podemos decir de SUCAMEC? Mire, SUCAMEC tiene
una base de datos riquísima y muy importante, que creo yo que se usa muy poco para efectos de inteligencia operativa y investigación criminal. Usted ha mencionado en su reportaje, y esto es una constante a lo largo de los años, eh, se decomisan aproximadamente 3.000 armas al año. Esa información es riquísima, porque ese armamento usualmente llega con una persona, no siempre es un arma que se encontraba en la calle. Llega con un detenido, con una persona intervenida, y es responsabilidad de la Policía Nacional recabar toda la información con respecto a la procedencia de esa arma. ¿Cómo llegó? Es una procedencia ilícita, usualmente, ¿no? ¿Cómo llegó en sus manos? ¿Qué mecanismos siguió para adquirir ese armamento? ¿A quién se lo compró? ¿O lo robó? ¿O cómo llegó a su poder? Imagínense si estas preguntas las multiplicamos por 3.000. ¿Se imagina la cantidad de información que podría ya estar dando pistas claras sobre los mecanismos por los cuales se llega el armamento a la criminalidad en el Perú? Claro, es decir, gravísimo. yo creo que ahí hay una responsabilidad también tremenda a nivel del Ministerio del Interior de no conducir políticamente digamos, dar las directivas claras para que ese tipo de investigación y de respuestas pueda darse, ¿no? Ahora, en algún momento también hemos como país incentivado desarmar nuestra sociedad, o sea, en algún momento hemos tenido campañas para que la gente entregue armas a cambio de algún beneficio. ¿Ese enfoque sigue siendo válido en las políticas públicas? Más bien en el Congreso lo que vemos es, puedes dispararle a un delincuente y quitarle la vida en caso te robe, lo que parecería una invitación más bien a sacar un permiso de armas, andar con armas. ¿Cuál es la ruta aquí? ¿Armarse o más bien sacar las armas de la sociedad? ¿Por dónde se mueve una solución a largo plazo? Es muy interesante su reflexión. Sin duda estamos con un doble discurso. Sin lugar a dudas, el Congreso de la República ha dado normas que están más orientadas a fortalecer la posesión de armamento sobre la base de un criterio de defensa, la defensa del castillo, como suele ser mencionado solamente los que tienen ese manejo de información en el Congreso de la República. Y sí, de un tiempo a esta parte, esa es la línea que viene prevaleciendo. La misma discusión se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahí está, es decir, hay gente que es proclive al uso de armamento como parte de un derecho constitucional, y hay gente que está en contra porque consideran que eso solamente genera más violencia, la disponibilidad de armamentos de fuego y las matanzas colectivas que se han dado, que son frecuentes inclusive en Estados Unidos. Aquí no tenemos ese problema, pero sí hay un doble discurso en el sentido de que estas restricciones con respecto a las licencias se han vuelto un poco más flexibles en los últimos meses, ¿no? Para poder obtener algún tipo de licencia de armamento. Ahora, no solamente tenemos el problema del ruleteo, hay también el problema del contrabando de armamento, lo mencionó en su intervención, y también existe la importación o la doble contabilidad, es decir, las importadoras de armamento llevan una doble contabilidad, registran menos de lo que en realidad han importado, y hay un grupo importante de armas que después se manejan a nivel del mercado negro, que también tiene un valor bastante alto, mucho más alto que el mercado formal, que requiere sí de una serie de requisitos, ¿no? Ahora, lo que sí es lógico pensar es que corre mucho dinero por un arma que un policía devuelve a un delincuente, ¿no? ¿Cuánto podría ganar en una operación de ruleteo un agente policial? ¿Hablamos de más de 5.000 soles por lo menos? Dependiendo del arma. No me animo. Pero se tiene No me animo a darle una cifra, la verdad, porque yo he visto casos en donde la policía que ha cometido un ilícito de esa naturaleza puede haber vendido el armamento o lo puede haber alquilado por nada. Estamos hablando de 50 soles, 80 soles, lo cual es realmente sorprendente, ¿no?
pero también podría, en efecto, pedir mucho dinero por ese armamento o por desaparecerlo, y porque él obviamente sabe que al cometer ese acto ilícito está poniendo en riesgo su carrera. Claro. Lamentablemente, los requisitos al interior de la policía me parece que están relajados un tanto. Creo yo que el ingreso a la fuerza policial debe ser mucho más estricto a nivel de lo que es las pruebas psicológicas, psicotécnicas, el chequeo de referencias. Creo yo que hay mucho por precisar todavía en los ingresos del personal policial. Es cierto que también hay corrupción en el ingreso del personal policial a las escuelas. Entonces, el problema es muy grande. Es decir, creo que la corrupción en estos momentos a nivel policial lamentablemente es transversal a todos los grados y a todas las unidades. Estamos conversando con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, sobre custodia fallida, el especial de Latina en torno a las armas que son incautadas y que regresan a la delincuencia en distintos momentos, pero que se hace una práctica común. Ahora, señor Valdés, finalmente desde el Ministerio del Interior incluso se plantea hacer más duro el proceso para poder sacar de la policía a malos agentes, ¿no? Porque el ministro tiene una ley que plantea el pase al retiro de algunos oficiales. Esto ha sido también algo polémico en el tema interior, pero decía, por ejemplo, el ministro que a este atacante de Sheila Cóndor, a este agente que finalmente feminicida, decía el ministro, los procesos en inspectoría son muy largos, te puede demorar hasta años una sanción y mientras tanto no puedes pasar al retiro a un mal policía. ¿Hay problemas también ahí en la propia policía para desprenderse de malos elementos? Bueno, el debido proceso aplica no solamente al sector civil, también a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales. Es decir, no se puede tampoco, promover juicios rápidos o jueces sin rostros, que son cosas que en un Estado democrático esas cosas no se pueden dar. Entonces, un policía también tiene derecho a la legítima defensa y al debido proceso. En ese sentido, lo que sí cabe es obviamente analizar por qué es que se están produciendo las demoras en la toma de decisiones a nivel de la inspectoría. En el caso del feminicida que se eliminó, él, por ejemplo, debió haber estado suspendido hasta que su caso en la violación en manada no se haya resuelto. Sin embargo, retornó por algún tipo de resquicio, de demora, y esos son los ejemplos que la policía debiera tomar en cuenta para reformar estos aspectos del procedimiento interno en lo que a la inspectoría se refiere. Correcto, estamos analizando esta situación de custodia fallida, este reportaje, y solo para cerrar, señor Valdés, el ministro dijo en 2 meses, el ministro del Interior, en 2 meses, si no corrijo el tema de la inseguridad, doy un paso al costado. Ayer se mostraba muy ofuscado cuando le recordaban este plazo que él mismo dio, ¿no? Incluso dijo, yo tengo cifras, apoyando un poco su permanencia en el cargo, pero ¿cree usted que el ministro ya cumplió su ciclo o todavía tiene algo más que dar? Lamentablemente el ministro cumplió su ciclo hace tiempo. Entonces está ahí bajo una fórmula de conveniencia con la presidenta de la República, con un mandato que, si se corrobora que es su voz la que fue grabada en el Chifa, con un mandato especial de desarmar la DIVIAC, de realmente sacar fuera del camino al coronel Colchado, de limpiar de evidencias el caso, por ejemplo, del hermano de la presidenta, el caso de los Rolex. Entonces, da la sensación, si es que se corrobora y hablando en condicional, de si ese fuese el caso y que si es la voz del ministro la que se escuchó ahí, que lo que explicaría que una persona que no ha dado, obviamente, los frutos que se esperaba de él,
inclusive que habiendo ya culminado el plazo que él mismo se puso, debiera, sin lugar a dudas, presentar su carta de renuncia, que él obviamente ofreció. Vamos a ser sinceros, no habló de renuncia, habló de poner su cargo a disposición para que sea la presidenta quien tome esa decisión. Ojalá lo haga, yo dudo mucho que lo vaya a hacer, y ya su jefe de gabinete salió a decir que la seguridad ha mejorado en un 20% con respecto al año pasado. Ahí están las encuestas de los ciudadanos que consideran que la inseguridad más bien ha empeorado muchísimo. Ahí están las encuestas que dan los niveles de popularidad tan bajos a la presidenta y al ministro del Interior. Ahí están las evidencias de los propios alcaldes de los distritos en estado de emergencia que consideran que la seguridad no ha mejorado y que más bien ha continuado empeorando. Y ahí están los asesinatos a los transportistas que continúan, digamos, con intensidad y con frecuencia cada vez más acelerada. Entonces, él podrá presentar sus cifras, pero hay una serie de evidencias que lo desmienten, ¿no? Correcto. Bien, Ricardo Valdés opinando sobre el ministro del Interior y él mismo, ex vice, conoce desde adentro el funcionamiento de esta parte importante del gobierno. Gracias, señor Valdés, por su tiempo. Muy buenas noches. Un gusto. Hasta luego.